Vamos una vez más a Isaías, hermanos. Veamos nuestro texto clave. Isaías 34:8, que dice así: porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Hemos llegado hasta al capítulo 18. Estamos viendo cómo se desarrolla el pleito de Sión a lo largo de todo el libro de Isaías. Encontramos esa lucha que hay contra Dios y su pueblo, ese ataque constante, continuo, y Dios estableciendo su rey, su región, su santo monte. Capítulo 2 nos hablaba de ese monte alto, sobre todos los montes, de donde sale su evangelio para todas las naciones, donde su pueblo lleva a todos el mensaje de salvación, y así Dios bendice a todas las naciones en Cristo, la simiente de Abraham, la simiente de la mujer, aquel que ha sido profetizado. Y este capítulo que tenemos hoy no es una excepción. Capítulo 19 de Isaías. Vamos a leer ahí los versículos 24 y 25. Isaías 19, 24 y 25 dice así: en aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito el pueblo mío, Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Oremos y veamos en el pleito de Sión juicio, gracia y misericordia. Oremos. Nuestro buen Dios y Señor, nuestro Padre que estás en los cielos, cuán indignos somos, Señor, de estar delante de tu presencia. Padre, eres santo, santo, santo. Eres amor, has manifestado tu gloria en Cristo, nos has permitido conocerte. Señor, ayúdanos a ver tu gloria, que nuestros corazones estén realmente abrumados por tu presencia, que estén conmovidos, que estén sobrecogidos de temor, pero también de gozo, de gracia, de amor. Que podamos amarte con todo nuestro ser, Señor. Que podamos dejar de lado la tibieza para servirte, Señor, para amarte. Padre, eres bueno y eres fiel a pesar de nuestra infidelidad, Señor. Nos da vida cada día, nos sostienes, nos guardas y aún nos has hecho tus herederos. Todo por Cristo. Mi Dios, ayúdanos a ser agradecidos y amarte con todo nuestro ser, porque eres digno. Pon este pesar en nuestro corazón, Señor, que sea una carga, que no nos deje en paz hasta que te abracemos, Señor, y caminemos contigo. Ayúdanos, Señor, a ver las cosas como tú las ves en este tiempo, a disfrutar de la obra de Cristo, a temer ante tu presencia y a servirte con gozo y con alegría. Edifica tu iglesia, Padre. Ayúdanos a crecer en ti. Salva a los que no te conocen. Dame sabiduría para honrarte con lo que diga, que sea agradable a ti, Señor, todo. Gracias por este tiempo, Padre. Que sea de provecho para nuestras almas. Muéstranos a Cristo, Señor. Muéstranos a nuestro Salvador.
Tráenos a Él. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Estamos en la profecía sobre los juicios a las naciones y sabemos que son naciones terrenales, enemigas del pueblo terrenal de Dios en el tiempo en el que estamos situados. Pero como siempre recordamos, las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, y para que también por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Que unánimes a Dios podamos glorificar su nombre, como dice Romanos 15. Lo voy a leer completo. Romanos 15. No todo el capítulo, sino el pasaje que estoy mencionando. Dice el versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. O sea, un mismo modo de pensar, acorde a la mente de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir, el cual hubo también en Cristo Jesús, como dice Filipenses 2. O sea, la referencia es exactamente la misma. Un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que unánimes, con una sola mente, con una sola alma, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos tiene que llevar a una unidad en Cristo, a la mente de Cristo, a ver las cosas como Él las ve, a hacer las cosas como Él las hace, a andar como Él anduvo, y todo lo que la Escritura nos enseña, ¿verdad? Nos muestra sus pisadas para que nosotros las sigamos y para que andemos con Él. Entonces uno encuentra las profecías sobre estas distintas naciones alrededor del Israel terrenal, un Israel que estaba envuelto en idolatría, en soberbia, en jactancia, un Israel que estaba envuelto en una religión sin vida, una religión totalmente muerta, una religión que cumplía con los ritos de la ley, pero que su corazón estaba lejos de Dios, como Cristo mismo les denuncia a ellos, citando al profeta Isaías en Mateo capítulo 15, por ejemplo. Dice, ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y creo que esa es la clave. De labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Una religión falsa, vacía, hueca, sin sentido. Una religión que traía sacrificios, que traía ofrenda, que estaba en los rituales, que cumplía con las cosas que se le habían encomendado, pero que estaba totalmente alejado de Dios. Esa era la frialdad del pueblo que Dios castigó, como aquellos que Él ama y corrige. Hemos hablado a lo largo de Isaías acerca del pueblo dentro del pueblo y cómo Dios siempre consoló a los suyos diciéndole, al justo le irá bien, a todos los falsos hipócritas que están alrededor no les va a ir bien. Yo voy a limpiar mi pueblo, voy a sacar la hipocresía y voy a dejar a aquellos que me aman y me sirven de corazón. Ellos tienen esperanza, los otros no. Ellos van a ser pastoreados, los otros no. Y la advertencia vino una y otra vez de parte del profeta. Dios envió su palabra una y otra vez para que su pueblo cambie el camino, para que corrija el rumbo, para que se arrepienta de sus pecados, si realmente conoce a Dios y ama a Dios, para que se arrepienta de su vida, de su forma de vivir, de andar y de relacionarse con Dios, y que empiece a hacer lo que a Dios le agrada, que empiece a vivir de corazón para el Señor y no para los hombres. Una y otra vez el profeta trajo esto y dijo,
como no se arrepiente, entonces yo envío a mis instrumentos de castigo, al rey de Asiria en el capítulo 10, a Babilonia más adelante. Y hemos visto que ellos vienen como un instrumento de disciplina del Señor sobre su pueblo, que su pueblo es purificado y los que no son su pueblo son quitados, como el labrador en la viña. ¿Recuerda? Jesús dice, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, lo mencionaba como con el capítulo 18. Y el labrador viene a la viña y mira la viña, entonces ve los pámpanos, o sea, las ramas, y ve que hay pámpanos que dan fruto, hay otros que están verdes pero no dan fruto, entonces corta lo que no da fruto, limpia lo que da fruto para que dé más fruto, pero al fin y al cabo, después de que el labrador pasa por la viña queda fuerte y productiva. Eso es lo que Dios hace con su pueblo. Él ama y castiga a todos sus hijos, porque no los castiga para mal, sino que los corrige para que no se aparten del camino, para que vayan hasta el final con Él y cumplan esa esperanza de verle cara a cara y estar con Él por toda la eternidad. Aún así, las naciones que vinieron por su propia maldad a oprimir a su pueblo, también llevan su castigo. Aún así, las naciones que le fueron de tropiezo a su pueblo también llevan castigo. Egipto sufrió su castigo cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, después de haberlo tenido ahí por más de 400 años, hacerlo crecer. Se levantó un faraón que no conocía a José, oprimió al pueblo, buscó matar al pueblo, el pueblo se multiplicó, creció más aún. Dios envió un Salvador y lo sacó por medio de la sangre del Cordero, que es lo que nos enseña Éxodo 2 y 13. Y cuando Él trajo las plagas y todo, Él trajo juicio sobre cada uno de los falsos dioses de Egipto, mostrando que Él tiene poder sobre todas las cosas, y para eso lo levantó a Faraón, para mostrar su poder, su grandeza, su majestad delante de todos, para que se haga visible su gloria y sepan que hay un solo Dios vivo y verdadero, que es nuestro Señor Jesucristo. Claro, eso nosotros hoy lo sabemos, porque Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Luego Egipto no llegó a tener la misma relevancia que antes, pero era una nación fuerte, con un ejército fuerte. Y tenían un buen ejército, bien entrenado, que los había hecho una potencia durante mucho tiempo. Y ellos estaban así, y había oportunidades en que el pueblo de Dios se veía atemorizado por invasores o algunas naciones que querían avasallarlos. Y entonces, en ese pensamiento rápido que solemos tener nosotros, vamos a buscar ayuda al mundo. Entonces, muchos de los de Israel, en lugar de buscar a Dios y confiar en Dios, arrepentirse de sus pecados y descansar en que Dios es el que los defiende, pagaban al ejército de Egipto, hacían una alianza con Egipto para que los ayude. Estaba Faraón Necao, quien es mencionado en las Escrituras, y el pueblo hacía alianza y decía, bueno, ahora no nos va a pasar nada porque Egipto nos resguarda. Una nación que le ha sido de tropiezo. Ya vamos a ver más adelante en Isaías, como él dice, te apoyaste en esa vara de Egipto y te atravesó la mano. Como que uno buscara dónde apoyarse para sostenerse, y parecía que era una vara donde uno podía estar firme, y de repente le atravesó la mano y uno cayó y no estuvo firme. Egipto fue una nación que fue de tropiezo al pueblo de Dios, como a nosotros nos es de tropiezo el mundo. Como cuando nosotros vamos a buscar esa ayuda y ese resguardo y esa seguridad que no buscamos en Dios, para la cual desechamos a Dios y la buscamos en lo que este mundo ofrece, en las seguridades y garantías de este mundo, ya sea en cuanto a la seguridad, ya sea en cuanto a lo económico, ya sea en cuanto a la necesidad que sea. Buscar respuesta en el mundo nunca es la solución. El pueblo de Dios confía en su Dios, descansa en su Dios, se deleita en su Dios, está contento en su Dios, no necesita más de lo que tiene, disfruta de lo que tiene. No comemos
todo lo que queremos, no tenemos todo lo que queremos, porque no es conveniente para nuestra alma, porque no es conveniente para nuestra relación con el Señor, no es conveniente para nuestro servicio. Todo lo que hay se come. No hay todo lo que uno quiere, pero todo lo que hay se come, ¿verdad? Y entiéndalo no solamente en el aspecto físico del alimento. Egipto es un símbolo de tropiezo. Y no es extraño que Dios le anuncie que por ser lo que es, Dios envía un juicio sobre este país. Y de eso se trata el capítulo 19. Pero no solamente se trata del juicio, también se trata de la gracia y la misericordia que Dios tiene para con todos. La gracia. La gracia nosotros lo conocemos como un favor no merecido, como algo que no merecemos y nos lo dan. Bueno, mire, la gracia es mucho más que eso. La gracia es algo que nosotros no buscamos. Dios dice, fui hallado de los que no me buscaban. Es algo que nosotros no queremos. Él es encontrado por los que no preguntan por Él. Es algo que nosotros no podemos comprar, porque la redención del alma del hombre es de gran precio y no se logrará jamás. Es algo que nosotros no podemos alcanzar. Y lo recibimos igual. ¿Y cómo lo recibimos? Por misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Bueno, una definición que escuchamos siempre es que Dios no nos da lo que realmente merecemos. Pero eso no es solamente la misericordia. La misericordia no solamente es no darnos lo que no merecemos, porque se lo dio a alguien más, que es nuestro Señor Jesucristo, sino que además es tener el poder para cambiar la condición de aquel que recibe la misericordia, para hacerlo una nueva criatura, para hacer una cosa nueva, para deshacer el barro y volver a crearnos en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y eso es lo que se ve en este capítulo: juicio, gracia y misericordia. En esta primera parte del capítulo encontramos una descripción de lo que históricamente fue la caída de Egipto. Luego de Faraón Necao, Egipto tomó un rumbo que terminó siendo su ruina hasta el día de hoy. Dice así el versículo 1: profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Esta forma de hablar de Dios, cuando dice aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, es una forma de hablar que nos muestra el poder y la majestad de Dios para hacer su voluntad, para ejercer su soberanía sobre todas las cosas. Es mencionado de la misma manera en el Salmo 18, por ejemplo. En el Salmo 18 es un salmo extenso, pero fíjense, dice el versículo 8: humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. O sea, esto es como nosotros percibimos que Dios ejerce su poder. Creo que nunca vimos los cielos inclinados, pero entendemos que Él desde los cielos desciende, y desciende en una forma majestuosa. Y dice así el texto: inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Y eso es el poder de Dios en acción. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de agua, nube de los cielos, etc. Y puede seguir leyendo la descripción. También el Salmo 104 nos habla de esta manera. Dice cuando empieza el Salmo: bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos
como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza. Esto es una expresión del poder y la magnificencia de Dios. O sea, dice, Él controla todo. Él puede cabalgar en una nube. Esto no es para nadie más que para Dios. El que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás conmovida. Solamente un par de ejemplos de a qué hace referencia cuando hace la profecía sobre Egipto. Entonces dice profecía sobre Egipto, de aquí que Jehová monta sobre una ligera nube. Vimos como encendido en su furor viene para castigar, para traer juicio, y entrará en Egipto. Y fíjense que dice, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. La idolatría de Egipto, la idolatría de los egipcios no sirve de nada. Los ídolos delante de Dios nada son. Entonces Dios viene y tiemblan los ídolos, pero usted sabe, tienen ojos pero no pueden ver, tienen oídos mas no oyen, boca pero no hablan, manos y no palpan, pies y no andan. Semejantes a ellos son todos los que en ellos confían. O sea, están muertos como los ídolos. Entonces saben, y por eso tiemblan, porque nadie puede detener la mano de Dios. Y un ídolo nada es en el mundo. Entonces se levanta Dios en su majestad para castigar a aquellos que son de tropiezo, para sacar el yugo de encima de su pueblo, y lo único que sobrecoge al mundo es temblor, es temor. ¿Cuál es el mayor problema de este mundo, mis hermanos? No hay temor de Dios. ¿No hay temor de Dios? La gente piensa que Dios es un cuento. Piensa que Dios no existe. Piensa que nadie les va a tomar cuenta, que nadie sostiene sus vidas. Piensa que nadie los va a castigar, que el pecado es un invento de algunos para controlar a otros, etcétera, etcétera. Si nosotros creemos que Dios existe y creemos en Dios, es solamente porque Él quiso revelarse por medio de su Hijo. Si no, estaríamos en la misma ignorancia religiosa que todo el mundo. Porque aún ser ateo es una ignorancia religiosa. No hay temor de Dios. Piensan que nunca va a pasar nada, que todo va a seguir igual, que Dios es bueno, si existe. Entonces no temen, no se arrepienten, no dejan de hacer lo que hacen, no dejan de buscar lo que buscan, no abandonan el egoísmo, no abandonan la negligencia, no abandonan la vagancia, no abandonan sus propios caminos, no abandonan el no servir a Dios, no abandonan el no darle la gloria, no lo abandonan, siguen por sus propios caminos, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la condenación. Es muy ancho ese camino, no tiene límites, porque la maldad del hombre no tiene límites. Entonces el hombre hace camino todo el tiempo va haciendo camino y se va apartando más y más de Dios. Es el contraste al camino angosto, a la puerta estrecha que lleva a la vida, un camino que está marcado por la voluntad de Dios. Pero tristemente, y por eso Dios corrige a su pueblo, este mismo estado se reproduce en el que dice ser su pueblo. Y su pueblo empieza a vivir como el mundo vive. Y empieza a confiar en lo que el mundo confía. Y empieza a ocuparse de sí mismo y dejan a Dios de lado. Entonces vienen las distintas cosas a nuestra vida que cuando pasan y Dios trata con nosotros personalmente, luego lo reconocemos como el amor que nuestro papá tuvo, como la disciplina que Él ejerció, la forma de que nosotros veamos nuestro pecado, la forma de que nosotros lo reconozcamos, lo confesemos y nos apartemos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y es un problema cuando el pueblo de Dios es una copia del mundo.
Porque sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Los que son suyos están firmes, seguros, amando a Dios con todo su ser, sirviéndole, buscándole. Hermanos, es increíble ver al pueblo de Dios sumido totalmente en los afanes de esta vida y las necesidades de esta vida, separados totalmente de la confianza en Dios, separados totalmente de la dependencia de Él y corriendo tras unos míseros pesos que este mundo le ofrece. Porque piensan que Dios no puede proveerles, porque piensan que Dios no les va a dar lo necesario para que hagan su voluntad, porque en el fondo no creen que Dios sea Dios. O sea, creen en Dios, sí, pero no creen que Él sea lo que dice ser. En el mejor de los casos, todavía no lo conocen como Él es, no conocen su persona, no conocen su obra, no conocen su revelación sobre Él mismo a través de Cristo y de su palabra, entonces no confían en Él, no descansan en Él. No priorizan hacer su voluntad por sobre sí mismos. No toman su cruz y le siguen. Entonces Dios usa todo, porque Él tiene todo a su servicio. Porque Él es el Señor de toda la creación. Pero no se olvida de la maldad de nadie. Porque Él no es el autor de la maldad. ¿Se acuerdan a José diciendo, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien? Y no es que corrigió la maldad, sino que esa misma maldad de los hermanos fue el canal por el cual Dios trajo salvación a su pueblo. Y para nosotros es increíble, pero insondables son los caminos de Dios. Son maravillosos. Y el rey de Asiria pensaba que él estaba yendo a conquistar, a derribar naciones. Sin embargo, lo estaba usando como vara y báculo de su furor. Y a su tiempo, Asiria también iba a ser juzgada. Entonces él se levanta en majestad, entra en Egipto, derriba a los ídolos. Y fíjense lo que dice: levantaré egipcios contra egipcios y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo. Ciudad contra ciudad y reino contra reino. ¿Sabe qué le pasó a Egipto? Lo que Jesús dice cuando le decían que él echaba a los demonios en nombre de Belcebú. Entonces él corrige a los demás y dice: Satanás contra Satanás, un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. ¿Sabe qué le pasó a Egipto? Se dividió en 12 provincias. Estaban unificados. Se empezaron a pelear entre ellos y se dividieron. Empezó la división. Fíjense, dice, levantaré egipcios contra egipcios. A veces Dios levantaba otra nación para juzgar a una nación. Pero fíjense en que acá el problema viene de adentro mismo. De ellos mismos, de su propia corrupción, de sus propios intereses pecaminosos, de su propia búsqueda malvada, viene su propia destrucción. Deja que cada uno corra en su propio desenfreno, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y empieza a brotar el egoísmo, cosa que nosotros vemos casi todos los días. Si usted prende el noticiero y escucha que el 80% del tiempo hablan de la política, escucha esta descripción: todos contra todos, todos contra todos, todos hablando barbaridades de todos, todos peleándose, todos queriendo separarse, tratando de caerle bien al pueblo, mentira, pero buscando lo suyo propio, verdad. Levantaré egipcios contra egipcios y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Dice, y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos, y entregaré a Egipto en manos de señor duro y rey violento, se enseñoreará de ellos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Entonces comenzó este problema. Fíjense algo que Dios hace, también lo describe el Salmo 76. Piense que los salmos son una alabanza a lo que Dios hace. Salmo 76. Versículos 11 y 12 dice: prometed y pagad a Jehová vuestro Dios,
todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. Cortará él el espíritu de los príncipes. Temible es a los reyes de la tierra. Y esto no es que les está sacando la vida, sino que ese ánimo que tenían, esa fuerza que tenían, se desvanece a través de todas estas divisiones, estas enemistades, estas peleas entre ellos. Se divide, se desvanece, desaparece ese espíritu superior que tenían sobre los demás. Fíjese acá mismo en Isaías 19, el versículo 16 dice: en aquel día los egipcios serán como mujeres. Mire, hermana, esto no es una ofensa a las mujeres. Esto es una realidad de la creación de Dios. Por eso Dios pone a la mujer como vaso más frágil. No está diciendo que las mujeres son cobardes. No es el papel que les tocó. Seguramente hoy aparecerían muchas con un cuerpo más masculino que femenino a decir: nosotras somos valientes. Somos mujeres empoderadas. Pero la mujer tiene una naturaleza. Y es la de ser un vaso más frágil. Porque tiene un propósito único en la creación. En aquel día los egipcios serán como mujeres. Y esto habla de esa fragilidad, de esa debilidad que debe tener la mujer, el cuerpo femenino. Y uno dice: wow, debilidad, fragilidad. Cuando uno ve a las madres criando hijos, trabajando y haciendo todo lo necesario, ve cuerpos fuertes, ve madres resistentes. Entiéndase bien lo que se dice. Son dos partes diferentes de la creación y a cada uno se le dio la parte para hacer lo que debía. Porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que Él levantará contra ellos. Entonces Dios está levantando la mano, otra forma de expresar que Él trae juicio y que si Él levanta la mano, Dios no tiene mano, mis hermanos. Es un antropomorfismo para que nosotros comprendamos que Él entró en acción. Entonces Él levanta la mano. Es una forma de decir que está actuando, que lo que está haciendo lo está haciendo Él. Y esto que está pasando porque Él lo determinó así. Está pasando porque es necesario para la plena manifestación de su gloria, para que nosotros entendamos la verdad espiritual más allá de los hechos físicos y temporáneos que pasan acá. Más allá de los hechos históricos, sino la verdad espiritual que trasciende a todo lo que va pasando en esta vida. Entonces dice: entregaré a Egipto en manos de señor duro. Y uno dice: bueno, va a venir otro conquistador. Dice: y rey violento se enseñará de ellos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Sabe qué pasó? Se levantó un tal Samético, después de Necao I, y él se levantó, sometió a las otras provincias y se puso como rey sobre ellos. Y aquellos que se les rebelaban, ¿sabe qué hacían? Los ponía a hacer ladrillo. ¿A quién le recuerda? Los ponía en dura servidumbre, con el poder de la fuerza, claro. Entonces enseñoreó sobre ellos, uno mismo de ellos, que se levantó para hacer una tortura para ellos mismos. ¿De dónde surgió? De la propia maldad de ese pueblo. De una maldad totalmente dejada en libertad y en acción. Y entonces vienen las consecuencias. Dice: y las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y secará. Y se alejarán los ríos, se agotarán y secarán las corrientes de los fosos. La caña y el carrizo serán cortados. La pradera de junto al río, de junto a la ribera del río y toda sementera del río se secarán, se perderán y no serán más. Y antes de seguir viendo lo que pasa con respecto a las aguas, que eran importantísimas en la vida diaria de Egipto, en cuanto a la economía, en cuanto a la seguridad, los ríos, los carrizales, la caña, todo era como un resguardo. Algo que tenía Egipto, que estaba resguardada por agua, y era muy difícil llegar a Egipto para invadirlo, porque había que atravesar agua. Ahora, si usted le seca todo, el paso es mucho más sencillo. Entonces, fíjese lo que dice Ezequiel. De esto mismo, Ezequiel 29, versículo 2. Dice así: hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto,
y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di, así ha dicho Jehová el Señor, aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Necao había tenido la idea de abrir un canal entre el Mar Rojo y el Nilo. Puso a trabajar a muchísima gente. De hecho, cuenta la historia que perdieron más de 120.000 egipcios en esa tarea y no la pudieron terminar. No la pudieron terminar. O sea, esto que estoy dando es un dato de la historia. Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. Yo pues pondré garfios en tus quijadas y pegaré los peces de tus ríos a tus escamas y te secaré de en medio de tus ríos y todos los peces de tus ríos saldrán pegados a tus escamas, como si él fuera el dragón, ¿verdad? Y te dejaré en el desierto a ti y a todos los peces de tus ríos, sobre la faz del campo caerás, no serás recogido ni serás juntado, las fieras de la tierra y a las aves del cielo te he dado por comida. Y sabrán todos los moradores de Egipto que yo soy Jehová, por cuanto fueron báculo de caña a la casa de Israel. Ese báculo falso, ese apoyo falso. Cuando te tomaron con la mano te quebraste y les rompiste todo el hombro, y cuando se apoyaron en ti te quebraste y les rompiste sus lomos enteramente. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí que yo traigo contra ti espada, y cortaré de ti hombres y bestias, y la tierra de Egipto será asolada y desierta, y sabrán que yo soy Jehová, por cuanto dijo, el Nilo es mío, y yo lo hice. Por tanto, de aquí yo estoy contra ti y contra tus ríos, y pondré la tierra de Egipto en desolación, en la soledad del desierto, desde Migdol hasta Sebene, hasta el límite de Etiopía. Y después sigue ahí hablando Ezequiel. Y también en el Salmo 107, como una referencia a esto mismo, siempre recuerde y piense en el poder de Dios y la obra que Él está haciendo. Fíjese cómo las seguridades que tenía esta gran nación, este gran ejército, esto que estaba todo ordenado, seguro y defendido, toda esa jactancia, todo ese orgullo, toda esa soberbia es derribado así. Dice el Salmo 107:31, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril, por la maldad de los que la habitan. ¿Se da cuenta? ¿Se acuerda cuando le dice el profeta a Israel, le dice, os hice estar a diente limpio y no os volvisteis a mí? ¿Se acuerdan cuando les compartí que aún la escasez es una provisión de Dios para tratar con nuestro corazón y para ver nuestra propia maldad? ¿O usted está diciendo que ser pobre es pecado? No, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Los pobres siempre los tendréis. Pero el pobre en Cristo no vive como el pobre de este mundo. Son dos cosas diferentes. Totalmente diferentes. Diametralmente opuestas. La confianza y el gozo en el Señor suple todo lo que nos da lo material en este mundo. Vuelve el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. ¿Se da cuenta? Jehová exalta, Jehová humilla. Dios levanta, Dios abate. Levanta como una bendición y de repente el corazón se levanta de la misma manera y se olvida de Dios. Nos acostumbramos fácil a lo bueno y pensamos que lo que tenemos no lo vamos a perder más. Y pensamos que ya estamos hechos, entonces empezamos a planificar, ya no en base a quién es Dios, a su reino, a su santidad, a su gloria, sino que empezamos a planificar en base a lo que ya tenemos para construir sobre lo que nosotros tenemos.
y sobre lo que nosotros queremos. Y esos planes empiezan a crecer hasta que de repente nos sacan lo que estaba abajo y se cae todo. Porque dejamos de depender de Dios, de esperar en Dios, de buscar su gloria. Y todo se viene abajo. Pero así como se viene abajo, Dios tiene el poder de volverlo a levantar. Porque Él es Dios, sobre todas las cosas. Volviendo a Isaías 19. Fíjense que la naturaleza, en manos del Señor, y uno dice, ¿cómo puede ser que se seque el río y todo? La sequía, mis hermanos. Deja de llover, deja de haber agua en el río. Es natural. La sequía, hermanos. El versículo 7 dice, la pradera de junto a ti, de junto a la ribera del río, y toda sementera del río se secarán, se perderán y no serán más. Los pescadores también se entristecerán, harán duelo todos los que echan anzuelo en el río, y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas. Los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos, porque todas sus redes serán rotas, y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces. Ellos tenían el comercio del lino, tenían el comercio de los peces, y de repente no tienen nada. No tienen nada para vender porque no tienen peces de dónde sacar del agua, no pueden regar sus sembradíos, no pueden hacer el lino, no pueden nada. Se les cayó todo, se les vino todo abajo. Todo lo que ellos confiaban, todo lo que ellos pensaban que los sostenía y que los hacía grande, desapareció. Y el problema vino de en medio de ellos mismos. De en medio de ellos mismos, mis hermanos. ¿Se acuerdan lo que dice Apocalipsis 3? Porque uno piensa, bueno, esta es la caída de Egipto, porque Egipto y... Dice Apocalipsis 3, versículo 14, escribe al ángel, al mensajero, al que trae el mensaje a la iglesia, al pastor, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Este es Jesús hablando a su iglesia. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, esto es lo que hay en su corazón. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Se da cuenta cómo se enorgullece y se ensoberbece el corazón? Dejando completamente a Dios de lado, dejando completamente a Dios afuera de la iglesia. Y esto no tiene que ver con que usted tenga posesiones terrenales, esto tiene que ver con el orgullo en el corazón. Esto tiene que ver con que usted se encuentre satisfecho con usted mismo y no necesita de Dios ni de nada de lo que Dios haya hecho, ni establecido, ni determinado, nada. Entonces dice... Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué es lo que está diciendo? Ocúpate de tu vida espiritual y que tu confianza esté completamente en Cristo. Porque eso es a lo que se refiere, oro refinado en fuego. Ese es el valor de nuestro Señor Jesucristo, para que seas rico y vestiduras blancas para vestir de la justicia de Cristo y que no se descubra la desnudez de tu propio pecado. Unge tus ojos con colirio para que veas. Que sea la palabra la que nos limpie y nos permita ver las cosas como Dios las ve. Esa es la verdadera riqueza, ese es el verdadero sostén eterno. No lo que Egipto ofrece, no lo que este mundo ofrece. Por eso dice el texto, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Dónde está nuestra confianza hoy, mis hermanos? ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Qué es lo que abrazamos? ¿En qué estamos confiando? ¿En qué descansamos? ¿Atrás de qué afán y ansiedad corremos? ¿Qué creemos que es nuestro resguardo? Decía el versículo 9, los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos, porque Dios le quita su fuente de alimento, de ingresos. Todas sus redes serán rotas y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces.
Ciertamente son necios los príncipes de Zoán. Zoán llegó a ser una gran ciudad. Fue capital durante 2 reinados. Pero no era la capital estaba en Memphis, ya lo vamos a ver. Pero Zoán llegó a ser una gran ciudad. Una ciudad rica, una ciudad que vendía, una ciudad que traficaba, una ciudad poderosa. Y de repente dice, ciertamente son necios los príncipes de Zoán. El consejo de los prudentes consejeros de Faraón se ha desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón, yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos? ¿Dónde están ahora aquellos tus sabios que te digan ahora o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto? Dejen de buscar consejo donde no lo hay. Dejen de buscar falso consejo. Busquen consejo y sepan que se va a cumplir lo que Dios ha determinado. Recuerden, no hay temor en este mundo. La santidad se perfecciona en el temor de Dios y lamentablemente esto ha llegado a la iglesia de Cristo y en la iglesia de Cristo no hay temor de Dios. No hay temor de que Dios esté viendo nuestro corazón, la intención de nuestro corazón, que Dios tenga al descubierto todas nuestras mentiras, toda nuestra falsedad y toda nuestra hipocresía. Y no hay temor, sino que seguimos así. No para que Dios no lo sepa, sino para que los hombres no se den cuenta de que vivimos de esa manera. Busquen el verdadero consejo. Se han desvanecido los príncipes de Zoán, se han engañado los príncipes de Memphis, la que fue siempre la capital. Engañaron a Egipto, los que son la piedra angular de sus familias, o sea, ellos mismos, aquellos en su fundamento, aquellos en quienes confiaban. Son los mismos que los engañaron a ellos, donde toda su sociedad estaba apoyada en todos estos preceptos antiguos, en todas estas cosas, donde estaba apoyada. De ahí mismo fueron engañados en una falsa confianza que los llevó a la destrucción. ¿Cómo quedaron? Jehová mezcló espíritu de vértigo. O tal vez una traducción más apropiada para nosotros sería un espíritu perverso en medio de él, en medio de Egipto. Y ese espíritu perverso que salió a la luz entre los mismos ciudadanos de Egipto, entre sus príncipes, entre los que gobiernan, hicieron errar a Egipto en toda su obra. ¿Y cuál es la descripción que da? Como tambalea el ebrio en su vómito. Fíjese, si el consejero de una nación, cuando uno lo mira, parece un borracho cayéndose sobre su vómito, y ese es el consejero de la nación, ¿usted qué puede esperar de la nación? ¿Qué puede esperar que salga de eso? Nada bueno, solamente destrucción. Dice el 15, y no aprovechará Egipto cosa que haga la cabeza o la cola, la rama o el junco. Esta es una forma de hablar de los distintos estratos de la sociedad. En Isaías 9, ustedes van a recordar, ya lo hemos visto esto, versículo 13 dice, pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaban y buscó a Jehová de los ejércitos, y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. ¿A qué hace referencia? El anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Ahí está hablando de Israel. Y ahora está hablando de Egipto y da la misma descripción. Cabeza y cola. El más confiable y el menos confiable. Todos hacen errar al pueblo. Todos son una mentira. No aprovechará Egipto cosa que haga la cabeza o la cola, la rama o el junco. No aprovechará. En aquel día, los egipcios serán como mujeres, como ya leímos antes. Porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos que él levantará contra ellos. O sea, van a temblar, no van a tener fuerzas para salir a enfrentar lo que está ocurriendo. Y la tierra de Judá será de espanto a Egipto. Todo hombre que de ella se acordare temerá por causa del consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre aquel. Miren, hermanos. ¿Por qué la tierra de Judá es de espanto?
En aquel tiempo el imperio más grande era el de Asiria. Asiria, al norte de Israel. Entre Asiria y Egipto estaba Judá. Entre Judá y Egipto había una alianza. Si cae Judá, el camino está abierto para llegar a Egipto. ¿Qué es lo que pasó en ese momento? Bueno, ustedes se acuerdan la invasión de Senaquerib. Una vez fue retraída con el rey Ezequías, pero después Judá fue totalmente invadida. Totalmente invadida. Entonces ellos lo ven y dice, la tierra de Judá será de espanto a Egipto. Dice, cayó Judá. Y nosotros mirá cómo estamos. ¿Qué impide que vengan y que nos arrasen también a nosotros? Todo hombre que de ella se acordare temerá por causa del consejo, por causa de aquello que Dios determinó, que Jehová de los ejércitos acordó sobre aquel. Y esto trae temor sobre ellos. Y esto nos recuerda lo que dice 1 de Pedro, capítulo 4. Primero vamos a ver esto. Dice 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 15, hablando al pueblo de Dios. Dice así: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Ningún cristiano debería padecer por estas cosas. Pero si alguno padece como cristiano, o sea, por causa de la verdad del Evangelio, por causa de andar como el andumo, por causa de identificarse con Cristo, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Señor, te doy la gloria. Te doy la gloria porque estoy llevando los vituperios de Cristo. Te doy la gloria porque estoy siendo aborrecido sin causa, porque te aborrecen a ti. Y en mí te ven a ti. Te doy la gloria porque eso es una obra de gracia del Señor Jesucristo. Pero si alguno padece como cristiano por la verdad o por hacer lo correcto, lo que a Dios le agrada, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Miren lo que Dios decretó sobre Judá. Dios ha traído juicio sobre su propio pueblo, sobre su propia casa. Y si eso hace sobre su propia casa, si así castiga y corrige a los que ama, ¿qué nos espera a nosotros que no creemos en Él? ¿Qué nos espera a nosotros que confiamos en los ídolos? ¿Qué nos espera a nosotros que no estamos descansando en Dios? Miran a Judá y es un espanto. Los recorre el espanto, el terror. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si con dificultad, si en medio de toda esa perversidad, el pueblo de Dios se salva, toda esa perversidad va a arrasar con el impío y el pecador. El juicio no se va a detener. Y los que no están en Cristo van a perecer, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y hagan el bien. Como también dice en 1 Corintios 11, el pasaje que conocemos como el pasaje de la Cena del Señor, dice así, versículo 31, dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si nos examinamos con qué intención hacemos las cosas delante del Señor, y por qué venimos a recordar al Señor, y no a saciarnos a nosotros mismos, sino a conmemorar el sacrificio de Cristo, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, obviamente por el Señor, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Por qué somos castigados por el Señor? Porque somos sus hijos. Los demás son bastardos. Dios no va a castigar a los demás. Si alguien castiga a Dios en este tiempo, es a su pueblo. Para que su pueblo sea santo, para que no sea parte del camino, para que le siga y que le sirva. Y para que el mundo tiemble. Porque si Dios corrige y castiga así a su pueblo, ¿qué va a pasar con aquellos que no están en Dios? ¿Qué va a pasar con Egipto si Dios corrige de esa manera a su pueblo? Y me queda un ejemplo más, que lo dejé para
el final de este pasaje adrede, que tiene que ver con nuestro propio Señor Jesucristo. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Mientras ustedes lo buscan, leo de vuelta Isaías 19:17. Y la tierra de Judá será de espanto a Egipto. Mire, no es judío el que lo es exteriormente, sino el que Dios ha circuncidado el corazón. La salvación viene de los judíos. Nuestro Salvador es judío y nosotros somos judíos en Él. Nosotros somos el Judá de Dios. ¿Lo puede ver? ¿Qué es lo que ve este mundo? Dice, y la tierra de Judá será de espanto a Egipto, a este mundo. Todo hombre que de ella se acordare, temerá por causa del consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre él. Temerá por causa del consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre él. Ahora mire la cabeza de este pueblo. Mire la cabeza de este Judá. Mire la cabeza de Cristo. Lucas 23:27 dice, y le seguía gran multitud del pueblo. Voy a leer el versículo anterior para que nos situemos. 24 dice, entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él, por nuestro Señor, por Jesús, por nuestro Salvador. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. No lloren por lo que Dios decretó sobre mí. No lloren por lo que Dios me mandó a hacer. Lloren por ustedes mismos y lloren por sus hijos y lloren por los que vienen después y por los que van a creer en mí después. ¿Por qué? Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. ¿Por qué? Porque si en el árbol verde, si en nuestro Señor Jesucristo, el árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, si en nuestro Señor Jesucristo hacen estas cosas, en el seco, sin vida, que está listo para ser sacado y quemado, ¿qué no se hará? ¿Qué no se hará? Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios tomó ese árbol verde y Él decretó desde antes de la fundación del mundo que Él iba a dar su vida por nosotros. A mí nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo para volverla a tomar porque ese mandamiento recibí del Padre. Dios decretó que ese árbol verde iba a ser hecho pecado por nosotros. Dios decretó que el juicio de nuestro pecado y de nuestra maldad iba a ser derramado sobre ese árbol verde, nuestro Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario. Dios decretó que nuestro Señor Jesucristo iba a ser aplastado por el juicio de la ira de Dios, por nuestros pecados, por nuestras ofensas contra Dios. El árbol verde iba a ser maltratado, aplastado, cortado, bajo la ira de Dios. Y si Dios castiga así a su pueblo, a su propio Hijo, ¿qué no va a hacer en los que no confían en Él? ¿Qué no se hará en el árbol seco de la soberbia, de la jactancia, del orgullo y de la maldad de los de este mundo que no temen a Dios, que no se arrepienten de su pecado, que no abandonan sus caminos de condenación, que siguen empecinados
en el pecado y la maldad de su propio corazón, ¿cómo piensan que escaparán de la ira venidera? ¿Cómo piensan que escaparán del juicio establecido por Dios? Este mundo tiene que mirar a Jesucristo y espantarse de saber que en esas horas de tinieblas sobre la cruz del Calvario, toda la ira de Dios fue derramada sobre Él hasta que Él entregó su espíritu. Su vida fue tomada a causa de nuestra salvación. Su vida fue tomada a causa del juicio por el pecado. Esto tiene que traer espanto. Esto tiene que traer terror sobre todos aquellos que no le conocen. Porque si Dios estuvo dispuesto a aplastar bajo su ira a su propio Hijo en la cruz del Calvario, ¿cómo no te va a aplastar a vos? ¿Cómo no te va a juzgar a vos? ¿Cómo no te va a castigar a vos por tu pecado? ¿Crees que escaparás del juicio de Dios? ¿Crees que es solamente un cuento? ¿Crees que es solamente una historia más de la religión? Mira, el Dios vivo y verdadero trae juicio, pero la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres, enseñándoles que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y en esos caminos anduvimos también nosotros, siguiendo los deseos de nuestra mente, y éramos hijos de ira lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó. Porque no solamente aplastó a su Hijo en la cruz del Calvario y Él entregó la vida diciendo que estaba consumada la salvación de su pueblo, sino que al tercer día lo levantó de entre los muertos para mostrar que esa muerte en la cruz tuvo un propósito, era un decreto de Dios sobre la cabeza federal de su pueblo para la salvación de todos ellos. Y de esa forma quitó el pecado de en medio de una vez y para siempre. Y hoy por medio del Evangelio anuncia juicio para todos los que no creen en Él, pero lo anuncia en la gracia y la misericordia de decirle a todos que en Cristo hay salvación para todo aquel que cree. Les muestra la oscuridad de su pecado, les muestra la consecuencia de su maldad, les muestra el juicio de su propia búsqueda, pero al mismo tiempo les abre la puerta, que es nuestro Señor Jesucristo, a la luz de la vida y la salvación eterna. Y Cristo le proclama a todos los que están hundidos en su propio pecado y caminando derecho hacia el juicio de Dios, que el que a Él viene, Él no le echa fuera. Que en el nombre de Jesús hay salvación para todo aquel que cree. Que hoy es tiempo de arrepentirse de los pecados y de convertirse al Señor, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y de salvación para las almas. Dios quiera que tu corazón esté aterrado delante del juicio de Dios, delante de cómo Dios castigó los pecados aún en su propio Hijo, y que ese terror te lleve a ver que esa muerte tuvo un propósito salvador de gracia y misericordia en Jesucristo para todo aquel que cree, para traerlos a Él y para salvarlos por toda la eternidad. Mis hermanos, Dios es celoso y reprende y castiga a todos los que ama, pero también salva y perdona los pecados de todos aquellos que se arrepienten, porque la obra de Cristo, el árbol verde, fue suficiente para la salvación de todo aquel que cree y confía en Él. Amén. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por esta salvación tan grande. Mi Señor, te ruego que nos ayudes a vivir como es digno de tu nombre, a no avergonzarnos de padecer como tus hijos, a gozarnos en el contentamiento de tenerte a ti,
y de saber que vas a estar con nosotros siempre, hasta que te vea cara a cara. Que podamos disfrutar de esa verdad, gozarnos, y que otros tiemblen al ver lo que tú haces, Señor. Llévanos más allá de nosotros, Padre, que podamos anunciar tu nombre, tu gloria, desde donde sale el sol hasta donde se pone. Mi Señor, que los ojos de todos estén en Cristo. Te ruego, Señor, por amor de Jesús, que salves a los que no te conocen. Quebranta sus corazones y tráelos a ti. Te lo rogamos y agradecemos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para su gloria. Amén.